quiero nada más, eh, vamos a repasar este tema que se titula Idolatría en la Iglesia. Idolatría en la Iglesia. Ya leímos por ahí un texto, ¿no? Es un texto muy conocido que forma parte de los 10 mandamientos. Éxodo 23. Vamos a darle la siguiente para darle aquí otra lectura. Dice, no tendrás otros dioses delante de mí o ajenos delante de mí, dice otra versión. Éxodo 23. Esta es una parte de los 10 mandamientos, es uno de los mandamientos. Y creo que cuando vemos esto de la idolatría en la iglesia, ahorita vamos a ver a qué nos estamos refiriendo, porque se supone que en una iglesia pues no hay idolatría, porque tenemos un solo Dios, a nuestro Padre, Dios y a nuestro Señor Jesucristo y el Espíritu Santo, que es la misma persona, es Dios tres en uno, ¿verdad? Pero esa es lo que se le conoce como la Santísima Trinidad. Pero antes de esto vamos a ver aquí este concepto de los celos. Primero, una pregunta para todos. ¿Los celos son pecado? Porque siempre que oímos hablar de celos, celos, eh, lo, lo visualizamos de una forma negativa y decimos, es que esa mujer es muy celosa, ese señor es muy celoso, esa persona es celosa, pero siempre con una connotación negativa, como que algo que no está bien. Y cuando hablamos en sentido religioso, pues decimos que es pecado, no ser celos. Pero vuelvo a realizar la pregunta, ¿los celos son pecado? Cada quien respóndase por ahí eh, en silencio para sí mismo qué es lo que cree. Vamos a ver la definición primero para ver si así nos queda más claro para podernos responder. Si vamos a ver la definición ahí de celos, ¿qué significa? ¿Celo o celos? Dice que es un sentimiento, es algo que se siente, ¿eh? Que se experimenta por una persona cuando sospecha que la persona que él ama siente que amor o cariño por otra, o cuando siente que otra persona prefiere a una tercera persona en lugar de a ella. Y esto se aplica a veces, regularmente lo aplicamos nada más a las parejas, ¿no? Porque dice aquí cuando una persona amada siente amor o cariño por otro y sospecha que esa persona prefiere a otra, ¿no? Regularmente lo asociamos a la cuestión sentimental de tipo pareja, ¿no? Pero esto se aplica en todas las áreas, ¿no? Nosotros podemos tener celo de un hermano porque creemos o sospechamos que nuestros padres que tienen preferencia por él o por ella, por mi hermano, por mi hermana. En las parejas, lógicamente, cuando tu pareja expresa alguna gusto, preferencia sobre otra tercera persona y eso te molesta. Ese sentimiento que sentiste se llama celos o celo. Se puede sentir en la familia, se puede sentir con las parejas, se puede sentir entre hermanos, se puede sentir entre hermanos de la iglesia, entre una comunidad, se puede sentir en la escuela con ese alumno preferido del maestro y nos sentimos nosotros desplazados como que y sentimos celos, ¿no? Del niño nerd ese de los lentes de aumento aplicado que saca puros 10, ¿verdad? Podemos sentir celos en el deporte de un compañero de equipo, podemos sentir celos en el trabajo, porque pues a todos les dieron una carta de reconocimiento por su trabajo y yo no. Entonces el jefe tiene que, preferidos, esos son los celos. Un sentimiento que se experimenta cuando sospechamos que la persona
que nosotros, aunque no la amemos, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de un jefe, ¿no? Un jefe a lo mejor ni nos cae mal ni bien, pero sí siento celos cuando alguien empieza a hacerle regalitos y todo eso, decimos, ay, es que está, después va a tomar partido, etcétera. Y es un sentimiento que sí hace sentir a la persona mal, sí se siente mal, pero es pecado. Este, podemos evitar los celos. Miren, aquí tenemos algo para irnos respondiendo a esta pregunta. Para empezar, si no es pecado, ¿por qué? Porque Dios no participa del pecado. Es enemigo y aborrece el pecado, Dios. Y Dios se celoso. Dice, no tendrás otros dioses delante de ti. ¿Qué es eso? Acá en el sentido humano. No tendrás otra pareja delante de mí, no tendrás otro amigo delante de mí, no tendrás otro, no querrás a mi hermano más que a mí, etcétera, ¿no? Entonces, aquí dice que Dios es celoso, Dios experimenta celos. Y eso ya dijimos que los celos hacen sentir mal a quien lo siente. En este caso, nosotros cuando dice, tenemos otros dioses presentes delante de nuestro Dios creador, lo hacemos sentir que mal, porque Dios es celoso. Y ahorita vamos a ver algo más acerca de esto, ¿no? Dice aquí que idolatría, para empezar tenemos que definir también qué es la idolatría. Es poner algo o alguien en nuestra vida primero, ok, o antes que al Dios vivo y verdadero. Cuando yo pongo algo en primer lugar antes que a Dios, eso se llama idolatría. Aunque no sea un becerro de oro como el que tenemos ahí, como el que hizo Israel en aquella ocasión, que acaban de ver los milagros de Dios y entonces rescatados de la esclavitud de Egipto, y en la primera de cambios hicieron un becerro de oro para adorarlo, ¿sí? Entonces, nosotros no tenemos que tener un becerro literalmente de oro, porque aquí dice que idolatría es poner algo, lo que sea, y o qué, o a quien sea, porque dice algo o alguien en nuestra vida primero que a Dios. Y te vamos a ver qué puede ser ese algo o alguien. Pero sigue diciendo aquí la palabra de Dios, sigue diciendo, dice Éxodo 20 del 4 al 6, dice, no harás imagen ni ninguna semejante, no tendrás otros dioses ajenos delante de ti, pero no te vas a hacer ninguna imagen como esa del becerro, ¿no? En Israel, pero ahorita vamos a ver a qué se refiere también una imagen. Ni ninguna que semejanza, algo que se le parezca a una imagen, algo de arriba o de abajo. Eso. Es decir, no podemos hacer ninguna imagen, ni siquiera de un ángel del cielo, ni algo de que esté aquí en la tierra, ni la imagen de una ballena, algo de un ser del mar, de nada, dice. Mucho menos te inclinarás a ellas, ni las honrarás. No pedirle a un ídolo lo que tenemos que pedirle a Dios, porque Él es el único que nos puede satisfacer nuestras necesidades. Ni siquiera nuestros muertitos que ya fallecieron y que la gente dice que se fueron al cielo y que nosotros les pedimos favores y no los hacen, no, o sea, ese es otro tema, pero Dios dice que para empezar, las personas que fallecieron, aunque sean nuestros seres queridos, tenemos que aceptar que no están en el cielo, ni están en el infierno, ni en el limbo, ni en el purgatorio, ni en ningún lado, están en la tumba esperando el regreso de Jesús. Y todas las personas que han fallecido, a excepción de las que Dios mencionó, que Dios se los llevó al cielo, como a Moisés, a Elías, a Enoch, ¿verdad? Dice pues, no debemos hacernos de nada ni de nadie, ni te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová, tu Dios fuerte, que en amarillo ahí, letra, celoso. Él mismo se describe celoso, que visito la maldad
de los padres sobre los hijos hasta la tercera, cuarta generación. Es decir, hijos, nietos, bisnietos y tataranietos, ¿sí? De todos ellos que me aborrecen, yo visito la maldad, es decir, castigo la maldad de lo que hacen, ¿sí? Y hago, pero también la buena noticia que es que también hace que Dios misericordia a millares, dice, a los que me aman y guardan mis leyes, ¿sí? Muy bien, entonces, esto, a esto se refiere idolatría, ya dijimos lo que es ser, que son los celos. Ahora sí vamos a ver la siguiente. Aquí, el pueblo de Israel, dijimos que puso un ídolo ahí de oro, ¿verdad? Pero dijimos que literalmente, pues hoy no vamos a hacer un becerro de oro, quién sabe, a lo mejor, ¿verdad? Hay gente que sí, a lo mejor no un becerro, pero sí un Buda, ¿verdad? Para tomarle la panza, o un, no sé, otra figura, ¿no? Pero ¿quiénes son los ídolos? Dice aquí, Ezequiel 44:12, dice, por cuanto les sirvieron delante de sus ídolos, sí, es decir, está hablándole a la iglesia de antes, al pueblo de Israel, al pueblo de Dios. Dice, fueron tropezadero de qué? De iniquidad, de pecado, para la casa de Israel. Esos que hicieron esto, ¿sí? Dice, por tanto, he juzgado contra ellos, dice Dios, declara el Señor Dios, que llevarán el castigo por su ¿qué? Iniquidad. O sea que la idolatría no es un pecado suave, ligero, que no hay problema, no, pues si forma parte de los 10 mandamientos, no tendrás dioses ajenos delante de ti. Entonces, en la actualidad, siempre a través de la historia han existido otros dioses, aunque no sean materiales, ¿sí? De algún material hechos o labrados por un artesano. Hoy en la actualidad, con más eh, claridad, vemos que puede ser la moda un ídolo, ¿sí? Cuando, y digo como ídolo, ¿no? Porque todos vestimos ropa de moda, sí, pero cuando esa moda se convierte en un ídolo, cuando yo hago todo lo posible y agoto todo mi dinero, mi tiempo y mi mente y todo, antes que, que desear o estar con Dios, ¿no? O honrar a Dios, entonces eso se convirtió en un ídolo. El mismo trabajo, como esta señora a su derecha arriba, hay algunos que hacemos del trabajo un ídolo. O no, pero yo no, sí, cómo no. O sea, la evidencia está, aunque tú no lo haces. Por ejemplo, yo tengo compañeros que trabajan en uno, dos, tres, cuatro, en 4 instituciones y aparte tienen trabajo privado. Cinco trabajos, ¿sí? ¿No es un ídolo ese? ¿A qué horas hay tiempo para la familia? Si no hay tiempo para los hijos y para la familia, habrá tiempo para Dios, pues mucho menos. Entonces, estamos poniendo en primer lugar a que para la salud, pues tampoco, no se diga. Entonces, no hay tiempo. Entonces, cualquier cosa o persona que ponemos en primer lugar antes que a Dios, ese es un ídolo. Y eso le molesta mucho a Dios, ¿sí? Puede ser, te puedes tener una persona, tocarlos, no, estoy hablando de puros que ustedes no conocen, pero no sé, de los modernos, ¿no? Shakira, bueno, no conozco mucho de los nuevos, ¿verdad? Pero puede ser hasta los juegos esos, ¿cómo se llaman? Los juegos, la televisión, esos juegos que tienen sumergida la muerte, perdón, la mente de los niños en las maquinitas, ¿no? En los juegos esos para jugar con el aparato de la televisión. Pueden ser, ¿qué más? Pueden ser hasta la esposa puede ser el ídolo que tú pones antes que a Dios. Puede ser el esposo, pueden ser los hijos. Hay quienes ponemos adelante que Dios a los hijos. Puede ser que un deportista, ahí como ese que está allí abajo a su izquierda, a su derecha. Puede ser que hasta el mismo que teléfono. Todo depende cuánto tiempo, cuánto dinero, cuánto energía dedicamos a eso
o a esa persona o a esa actividad antes que a él. Entonces, vamos a ver la siguiente. Esos son ejemplos, ¿no? Pero hay muchos ejemplos, ¿no? De qué puede ser un ídolo. Y dentro de la iglesia, pues decimos nosotros que no hay idolatría, ¿verdad? Eso es para las personas que no conocen a Dios, creemos, ¿verdad? Por ejemplo, ¿quién iba a imaginarse que el pueblo de Dios, la iglesia, porque esa era la iglesia de la antigüedad, el pueblo de Israel, el pueblo escogido, el pueblo amado, el pueblo liberado de Egipto, iba a anteponer ante Dios un ídolo? Idolatría con Israel, pues no, porque el pueblo de Dios. Pues eso llegamos a pensar, pero no. La idolatría siempre se ha inmiscuido, Satanás siempre ha metido la idolatría dentro de la iglesia, ¿sí? Y esa idolatría es la principal razón por la que Dios reprendió y juzgó a la nación de Israel por tantos años, ¿no? Por eso le iba tan mal, porque apenas estaba saliendo, recuperándose de algo, de y volvían otra vez a la idolatría y otra vez eran víctimas de los pueblos que lo azotaban. Nosotros estamos igual, como personas y como iglesia. A veces tenemos buenas etapas en la iglesia de prosperidad espiritual y de repente tenemos picadas, pero es por eso, porque la idolatría se mete en la iglesia también, se mete a la familia, se mete en la persona, ¿no? Entonces, nosotros individualmente también tenemos buenos días, buenos momentos de prosperidad, no solamente espiritual, sino hasta material y de todo tipo, pero de repente vamos en picada. ¿No será que hay idolatría en nosotros? ¿No será que yo soy parte de esos 4 signos de idolatría en la iglesia? Vamos a mencionarlos ahorita enseguida. Pero sí, al menos 4, ¿verdad? Porque hay muchos tipos de idolatría, de cómo faltarle el respeto a Dios, cómo ser infieles a nuestro Creador, a nuestro Dios, que lo hacemos sentir mal, ¿sí? Las iglesias de hoy, y no estoy hablando solo de la iglesia de todas las iglesias que dicen creer en Dios, que dicen creer en Cristo. Las iglesias de hoy se centran en varios pecados relacionados con la sexualidad y el estilo de vida. Fíjense. No, esos pecados son para la gente que no conoce a Dios. No, la iglesia de hoy, de este año, de estos últimos tiempos, ha permitido que los pecados relacionados con sexualidad y estilo de vida entren a donde a la iglesia. Los hemos llevado. Los que no encajan en estas dos categorías, por ejemplo, usted puede decir, no, yo en ese pecado de la sexualidad, no, ni en el mal estilo de vida, yo no soy drogadito ni nada y pido mi cuerpo. Bueno, los que no encajamos en esas dos categorías, que creemos que no encajamos, porque a lo mejor sí, podemos ser que engañados en la creencia de que estamos bien a pesar de todo ante Dios. Bueno, yo no tengo pecados de sexualidad ni de un mal estilo de vida, entonces yo estoy bien con Dios. ¿Cómo está tu relación con Dios? Nos preguntan a veces, pues bien, bien, ahí la llevamos. A pesar de que estamos violando uno de los mandamientos más grandes, que se llama no tendrás otro Dios. Creo que pues es lógico que este es el mandamiento más violado entre otros, ¿verdad? El que menos respetamos, porque a Dios casi siempre lo ponemos segundo, tercero, cuarto o hasta el último lugar. Primero yo, mi trabajo, mi familia, mi recreación, mis intereses, mi empresa, todo, y ya cuando todo va mal, ahora sí me acuerdo de lo último que nunca pensé de Dios, ¿verdad? Y luego Dios me saca de ahí y al rato otra vez, igual que el pueblo de Dios. Primero un becerro de oro y luego que los ídolos de Baal y luego que quién sabe qué tantas cosas. O sea, que hasta sacrificios humanos llegó a practicar el pueblo de Israel. Vamos a ver la siguiente. Uno de los mandamientos más grandes, no tendrás otros dioses ajenos de la idolatría. ¿Sí? El primero que vamos a mencionar de estos 4 es el ídolo de los predicadores famosos. ¿A qué me refiero con esto? Hay algunos ministros en todas las iglesias cristianas que creen en Dios. Algunos ministros no pueden salir en público sin ser que
constantemente asediados, detenidos por los admiradores, como, como la idolatría que se le dedica a un artista, ¿no? A internacional, como esta muchacha que vino hace unos días aquí a la Ciudad de México, que yo ni la conocía, ¿verdad? Pero este, de toda la República y de otros países se concentraron en la Ciudad de México para ver a esta artista. Está bien, pero hasta qué grado se le dedicó esa, hasta qué grado se le idolatró, más bien sería ya directamente hablando de eso. Es cierto, hay personas que merecen conocimiento, entre ellos los artistas por su trabajo, lógico, sí. Pero los predicadores, los ministros religiosos, también merecen nuestro respeto, nuestra atención cuando hacen bien su trabajo. Pero de eso a idolatrarlos, hay una grande diferencia, ¿sí? Y, y hoy en las iglesias tenemos muchos ministros de este tipo, ¿no? La iglesia, ahí tenemos al representante de la iglesia popular, ¿no? Como a su derecha, como la gente dice que hasta lo han visto que se eleva del piso, ¿no? Cuando vino aquí a Durango, de que no, yo lo veía como que iba medio metro arriba del piso, y sentía esto, sentía lo otro, lo que nunca han sentido con Dios, ¿verdad? Con la presencia de Dios, o hemos sentido. Pero no nada más en la iglesia popular, en las iglesias protestantes, evangélicas, en todos lados, tenemos esa clase de ministros que la gente se enamora de ellos, ¿sí? Y empieza a idolatrarlos y los ponen primero que Dios. Oye, pero ¿por qué estás haciendo esa mala práctica? Ay, ¿qué tiene? Dijo mi pastor, dijo mi ministro que sí se puede. Oye, pero Dios dice que no. No, pero a veces respetamos más la opinión de quién, del predicador, de ese predicador famoso, que de Dios. Y nada más porque lo dijo él, ya lo creemos. No, tenemos que ir a lo que Dios dice, ¿de acuerdo? Vamos a ver la siguiente, en cuanto a este tema de los ídolos, eh, cuando idolatramos un predicador, ¿sí? Primero de Corintios 13, miren lo que dice el apóstol Pablo, yo planté, es decir, bueno, aquí está comparando eh, el enseñar la palabra de Dios, el evangelizar con la agricultura. Dice, yo planté, Apolo, un grande predicador, él regó. Dice, pero fue Dios quien dio ¿qué? El crecimiento. ¿Sí? De modo, dice el verso 7, que ni el que planta, es decir, Pablo, dice, ni yo que planté soy algo, ni siquiera Apolos que fue el que regó, sino Dios el que hace crecer. Este texto se refiere a que hay veces que nosotros le damos el crédito a las personas o nos lo damos nosotros, ¿sí? Le damos el crédito al evangelista que vino y es que hubo 500 bautismos. Ay, el pastor Anselmo Rocha fue el... No, 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 no fue ni él, ni fue el que plantó, ni el que regó, ni el que organizó el evento, ni... No, dice que es Dios el que da que es el Espíritu Santo el que trabaja en el corazón, en la mente de las personas y el que va dando el crecimiento espiritual. Entonces, Apolos era un grande predicador, pero ¿qué estaba pasando? ¿Por qué el apóstol Pablo dice esto? Porque la gente empezó a tomar partido y se llegaron a pelear y decían, yo soy del pastor Bullón y yo soy del pastor López y yo soy del pastor, o sea, y yo soy del pastor de la Central y el de Jardines de Durango y no sé, bueno, como que tomamos esos partidos porque empezamos a idolatrar a la persona. Y entonces Pablo se da cuenta que la iglesia estaba dividiéndose porque unos querían oír predicar a Apolo y otros a Pablo. Entonces aquí les mete una maltratada, ¿no? Y dice, a ver, ni Apolo ni yo, es Dios el que está dando el crecimiento de la iglesia. Nadie merece el mérito, nadie, absolutamente. Mucho menos yo, que el predicador no, pues yo tampoco, ni nadie, ¿sí? Entonces, podemos hacer ídolos de los grandes predicadores internacionales, ¿no? Esos grandes evangelistas. La iglesia adventista tiene varios de ellos. Y eso ha causado que precisamente ahorita hay una revuelta dentro de la iglesia porque hay personas que
se inclinan y defienden a ciertos ministros y otros están en contra, etcétera. Pero esto sucede también en cualquier iglesia metodista, bautista, congregacional, en la iglesia católica, no se diga, ¿no? Lo que ha pasado a través de la historia, de la historia en la iglesia universal, ¿sí? Entonces, eh, yo he visto algunos detalles de esos, inclusive aquí en Durango. Una vez vino un predicador muy famoso aquí a Durango y tenían hasta acordonado ahí alrededor de donde estaba él para que la gente no se abalanzara sobre él, ¿verdad? Y bueno, no era adventista, era de otra iglesia, una iglesia pentecostal. ¿Qué dice Pablo? No. Dice, el mérito es de Dios. Cuando tú le haces mérito a una persona, estás poniendo en primer lugar a Dios y eso se llama que idolatría. ¿Sí? Aquí tenemos a Pedro y a Cornelio, Hechos 10, por ahí en los versos 25-26. ¿Qué pasó? Cornelio se encuentra con Pedro. Cornelio era un soldado jefe, un jefecillo de los romanos, ¿sí? Del ejército. Se encuentra con Pedro y entonces sabía la fama de Pedro, los milagros que hacía Dios a través de él, no Pedro, sino Dios a través de él, y sabía cómo predicaba bien y todo, y entonces Cornelio dice que cayó a sus pies y ¿qué hizo? Le adoró. Esto lo pueden encontrar por ahí registrado, capítulo 10 de y le adoró. Pero Pedro se molestó y se levantó, pero sin hacerlo sentir mal, ¿verdad? Le dijo, espérate, levántate, yo también soy qué, soy hombre, es más, hasta tú eres más importante, que tú tienes un cargo en el ejército de Roma, yo no soy nada, y yo también soy hombre, levántate, no debes de adorarme a mí ni a ningún hombre, porque eso se llama idolatría, la adoración solo la merece Dios, mucho menos a una imagen, ¿no? Si a una persona que está viva y presente no debemos de idolatrarla, mucho menos a la imagen de esa persona, que a lo mejor ya está falleció hace muchos años. A ver la siguiente. Aquí vemos pues claramente cómo se puede caer fácilmente en la idolatría, ¿sí? Sobre todo hablando aquí de un predicador. Pedro era un grande predicador, sí, pero no por eso había que adorar. Se cae en muchos errores cuando nosotros empezamos a, a, a tener ese concepto demasiado elevado. ¿Qué pasa? ¿Cuál es el error? Uno de los errores. No buscamos las escrituras para ver si todo lo que está diciendo que se alinea con la palabra de Dios. Como lo admiro tanto, y él me dice que ya, por ejemplo, el sábado no se debe de respetar, sino que hay que ahora el domingo, pero es un predicador que yo admiro, bueno, eso dice él, pero entonces si yo empiezo a idolatrar, descuido lo que Dios dice, no se alinea eso con la palabra de Dios. Entonces eso es peligroso, muy peligroso. Vamos a ver la siguiente. Otro ídolo, el ídolo del culto del entretenimiento. ¿Qué es eso? Eso está ahorita de moda en todas las iglesias, en todas, ¿sí? Dice, solo nos atraen cantantes famosos, música estridente, sofisticada, eventos espectaculares y programas. Estamos hablando de la iglesia, muy entretenido. No percibimos con esto que estamos poniendo la autogratificación y el entretenimiento antes de la verdadera adoración. A ver, vamos, aquí este es un punto muy controvertido porque es cierto, nuestros cultos no deben de ser aburridos, nuestras reuniones deben de ser dinámicas, alegres, deben de ser con mucha enseñanza, con un ambiente bonito, sí, pero nunca debemos de ir al extremo, ¿sí? El extremo de que de ir a la iglesia a buscar la gratificación mía. Acuérdense que a la iglesia vamos a qué? Vamos a adorar a Dios, no vamos a divertirnos. Tampoco vamos a estar ahí llorando, tristes, cantando feo y con un mal músico al frente. Vamos a buscar la excelencia, sí, pero cuando
yo lo que quiero es ir a pasar un buen rato a la iglesia, pues mejor ve a otro lugar, ¿no? Ve no sé, al teatro Ricardo Castro, bueno, cuando venga X personaje. Entonces, las iglesias que tienen mucho presupuesto, dice aquí, para pagar programas, eventos y cantantes grandes con el fin de llenar sus servicios en la iglesia, lo hacen, pero el fin es llenar, está bien, eso no está mal. Lo que está mal es lo que me mueve a mí para acudir a un lugar, a una iglesia con un programa demasiado entretenido, donde pierdo de vista la verdadera adoración. Debemos adorar con excelencia, pero he ido demasiado lejos y hacia abajo en la iglesia y se ha mezclado con que con un valor fundamental de la cultura del entretenimiento del mundo. Es decir, todas las prácticas del mundo se han metido a la iglesia y no quiere decir que sean malas, no. Está mal la aplicación que yo le doy o el uso que yo le doy. Está bien entretenernos, sí, pero no en la iglesia. Es decir, por ejemplo, y es que estamos mal, desde que tenemos a los niños chiquitos, los llevamos a la iglesia y los llevamos a que se entretengan. Les llevamos el topollillo, la muñeca que abre los ojos sola, esa que se acuesta y se levanta, y les llevamos el G.I. Joe, les llevamos todos esos juguetes para que se entretengan en la iglesia. Y luego les llevo también su chocomilote de alitro, y le llevo unas papitas, y le llevo a comer y a jugar. Y el niño se acostumbra al entretenimiento donde, dentro de la iglesia. De manera que cuando crece, ¿sí? Y ve una predicación normal, ¿sí? Bonita, bien, elocuente, pero normal me refiero sin luces, humos y mucho teatro. Entonces, ya no le gusta, dice, no, pues aquí está aburrido y se va a buscar otra iglesia donde lo puedan entretener, otro lugar. Fuera bueno a una iglesia, se van a otro lugar, ¿no? No sé, a un antro donde se pueda entretener más. Fuera bueno que se fuera a otra iglesia a entretener, pero se buscan otros lugares porque cuando los cultos son con demasiado entretenimiento, produce una excitación sobrepasada. Y esa excitación es como cualquier droga, como cualquier sustancia que produce excitación, como el café, como el alcohol, como algunas drogas, como algunos juegos, estos juegos o, 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 o actividades recreativas de mucha emoción, ¿no? Como aventarse etcétera, todo eso, o de un paracaídas, todo eso produce excitación, pero uno se acostumbra a esa actividad y después ya no podemos adorar a Dios, ¿no? En un medio ambiente, en un entorno tranquilo, apacible, sí, con mucha espiritualidad, con mucho gozo, sí, gozo, no aburrimiento, pero gozo que le falta todo eso a lo que me acostumbré. Por eso es peligroso y por eso es un ídolo que nos hace separarnos de quién, del verdadero sentido de adoración. ¿Sí? La música forma parte de esto, por los programas que elaboramos. Ahí está una imagen que quizás está muy exagerada, ¿no? Unos elefantes ahí, o, a la bella ronda, ¿no? A la mala canchonta, no sé cómo se llama ese juego. Pero esa imagen a lo mejor está muy exagerada. No llevaríamos un elefante a la iglesia, ¿no? Pero llevamos otras cosas. ¿No? Entonces, vamos a ver la siguiente. El ídolo de la que, de los predicadores famosos, el ídolo del culto del entretenimiento. Este es el los que abandonan su iglesia local para asistir a otra iglesia, entre comillas, un mejor culto. No, yo mejor me voy a la Jaciel y me voy a la central porque allá sí se la pasa uno suave. ¿Qué pasa cuando buscamos eso? Cuando abandonamos nuestro lugar de adoración y buscamos uno que me produce más excitación. A menudo son culpables de idolatría los que hacemos eso, ya que no pueden adorar a Dios desde su corazón, donde no hay que entretenimiento. Por eso,
no es bueno eso. Por eso, dice aquí, adorar a Dios en espíritu y en verdad es el único tipo de adoración que Dios busca. Esto es como a los juegos de azar, ¿sí? Cuando jugamos, por ejemplo, a la baraja, a los naipes, pues jugamos de a nada, ¿no? Primero porque me estoy enseñando. Y sí está emocionante el juego, pero ahí en los amigos y todo, o al dominó, ¿verdad? O hasta las damas chinas, un juego que sea menos, eh, entre comillas, supuestamente malo, porque a veces decimos que la baraja es mala, que el dominó es malo, pero lo que es malo es lo que te voy a mencionar. Es un juego, es para entretener, exactamente. Pero después, cuando somos chicos, vamos a jugar de a frijolito, ¿no? Y tengo un montón de frijolitos ahí. Y entonces ese juego ahora me produce una excitación mayor. ¿Por qué? Porque estoy apostando un frijolito. A ver, aquí vamos a meter dos frijolitos todos. Y el que gane se lleva todos los frijolitos. Pero crezco más y entonces después juego de a peso. Y eso me produce más que excitación. Y entonces crezco más, adolescente, adulto, y empiezo por ahí a ir a lugares donde ya son de a 10, de a 15, de a 20, de a 500 pesos. Y bueno, al último, yo no puedo jugar a la baraja, a los naipes, al dominó, si no apuesto. Vamos a apostar frijolitos. No, qué chiste. Vamos a meterme de a 20 pesos. O sea, ya no le hallo chiste a entretenerme con el juego de naipes. Eso sucede con la adoración. Cuando yo voy que incrementando cada vez más actividades que excitan mi mente, entonces yo después pues, voy o asisto a una reunión normal, ¿sí? Y entonces se me hace aburrido y me voy a otro lugar donde esté más padre, donde haya más excitación de todo tipo, espiritual, física, mental, ¿sí? Entonces, por eso es peligroso y por eso Dios lo considera un ídolo. Y desgraciadamente lo estamos llevando a las iglesias, a todas las iglesias, ¿sí? Vamos a ver la siguiente. Para entretenerse hay otros lugares, ¿no? Y algunos son hasta gratis. Entonces, no le demos al pueblo que pan y circo, porque después se malacostumbra. ¿Qué pasó con el pueblo de Roma? Eh, para mitigar las carencias y todo lo que reflejaba el mal gobierno de Roma, al pueblo le daban que pan, comida, ¿qué más? Sí, gratis, ¿verdad? Como aquí cuando eran las velarias gratis en la feria, ¿no? Ahora ya todo cobra, ¿verdad? Pero bueno, todo, Roma le daba al pueblo pan y circo para tenerlo contento y así ni se quejaban de la carestía ni se quejaban del mal gobierno. Entonces, cuando en iglesia nos dan pan y circo, no nos quejamos absolutamente de nada. ¿Cómo está tu iglesia? Perfecto, ¿sí? Aunque la espiritualidad y la idolatría esté haciendo estragos dentro de la iglesia. Poco pan, empezamos a reclamar, poco pan y pésimo qué, pésimo circo nos están dando, no nos entretienen, está reaburrido, ese predicador lo duerme a uno. También hay que saber predicar, no hay que no dormir a la congregación, porque entonces pues está peor el asunto, ¿no? Pero hacemos dentro de las actividades muchas, yo les digo comezones, donde hay mucha comedera, y entonces muchos vamos a la iglesia a comer y no a adorar. Está bien, hay que ir a comer, pero primero hay que adorar, ¿no? Pero que el motivo sea adoración, sí, que no sea lo bonito que va a estar el, lo organizado de aquel evento, etcétera, ¿no? Entonces, debemos tener mucho cuidado con eso porque eso es idolatría. Todo lo que suplanta a Dios es idolatría. Número 3, el ídolo de la prosperidad personal. Y aquí, pues aquí dice personal, aquí estamos hablando individualmente, pero está dentro de la iglesia sí, porque yo formo parte de la iglesia. La iglesia somos nosotros. La iglesia no es la construcción, el edificio ese bonito que dice ahí,
iglesia adventista del séptimo día de Gómez, de Torreón, de Durango, ¿no? La iglesia son las personas que van a ese edificio, a ese templo. Entonces, hay creyentes cuyo motivo principal es utilizar su fe para qué? Para aprovechar su influencia con Dios para su beneficio personal. Este es el ídolo de la prosperidad personal. Aunque Dios, que dice aquí, se deleita en bendecir a todos sus hijos, ¿cierto o no? Sí. Dios se deleita, le encanta, le gusta bendecirnos a todos por igual, malos, buenos, chaparros, gordos, flacos, ¿sí? Tercera de Juan 2, ¿sí? Dice, Jesús nos dijo ahí que buscáramos primeramente que el reino de Dios y su justicia y todo lo demás, es decir, todas esas bendiciones van a llegar como, van a llegar solo, van a, por defecto, van a llegar cuando yo busco a Dios en primer lugar. ¿Sí? Cuando yo busco a Dios en primer lugar, se me va a hacer atractiva la reunión en la iglesia. ¿Qué más? Me va a ir bien aquí, allá, de tal manera que yo no me desgaste tanto en estar buscando esa prosperidad personal. En muchos, el cristianismo orbita o está en torno a qué? Alrededor del universo de uno mismo. A veces nosotros soy yo y luego yo y el último yo. Como la frase del rescatador, ¿no? Del paramédico, del rescatador de víctimas, ¿verdad? Esa frase, pero ahí sí se aplica bien. Ahí en la Cruz Roja, por ejemplo, en los servicios paramédicos, enseñan al rescatador y le dicen, tu frase debe de ser primero yo y luego yo y después yo. Primero tu seguridad y luego ya de la víctima, del que vas a rescatar. Porque si no eres primero tú y luego tú y al último tú, entonces ¿quién va a ayudar a la víctima? ¿Quién va a rescatar? ¿Sí? En un rescate, no sé, en una alberca, en una alta montaña, en un edificio, en un accidente automovilístico. Primero que hay derrame en un accidente automovilístico, hay derrame de combustible. Primero yo, hay víctimas, sí, atrapadas, pero primero yo y luego yo y después yo. Y luego a rescatar a la víctima. Es decir, ahí sí se aplica. Pero en la cuestión espiritual, no. Aquí no soy primero yo, ni después yo. Aquí soy al último yo. El Señor Jesús, ¿recuerdan? Dice, yo que soy el Hijo de Dios, el que vino a salvar al mundo, nunca me puse en primer lugar. Si yo no vine a qué, a que me sirvieran, vine a servir. Y hasta a Judas ahí le lavó los pies en demostración de que esa debe ser nuestra actitud dentro, fuera de la iglesia y en todos lados. Servir, servir, servir. ¿Sí? Primero, mi prójimo y luego Dios. Sin embargo, en la iglesia este ídolo de la prosperidad personal se ha metido, ¿sí? Sí, Dios nos ha dado que hacer que riqueza, sí, pero esas riquezas son para, si es que nos las ha dado, ¿sí? Para que podamos extender su pacto a todas las. O sea, es con un fin, no solo para que podamos vivir una vida muy cómoda y fácil, sino es para que otras personas se beneficien de la riqueza que Dios me está dando. Y entonces aquí este ídolo de la prosperidad personal, que ojalá nosotros estemos en esa, está muy ahorita de moda y muchos cristianos están sacando ventaja de su posición dentro de la iglesia, ¿sí? Este, eh, Sacando ventajas personales, me refiero, ¿no? Y pidiendo siempre para mi crecimiento personal. Sí, hay que crecer, no a costa de lastimar o de privar a otros de las bendiciones de la siguiente.
familia. El ídolo del, el ídolo de la alimentación del yo. Esto es producto también de que, es producto de esa, del ídolo anterior, el que decíamos de la, ¿cómo diríamos? Del concentrarnos en nuestra superación nada más y sin tomar en cuenta a los demás, ¿sí? Hay muchas iglesias que donde se predica y se promueve un yo y mi cultura. Dice aquí, nos enfocan en la autorrealización con el gancho del servicio. Se promueve vivir una vida de servicio que alimenta ¿qué? El yo. El yo soy bueno, yo soy dadivoso, yo le doy a la gente, yo ayudo. Esa forma de idolatría está muy marcada en las iglesias, ¿eh? Este, tú, tú no ayudas a nadie, tú no sirves a nadie, entonces ¿tú qué? Tú no estás sirviendo a Dios, eres un mal cristiano. Yo sí, porque yo ayudo, esta es una forma de alimentar mi yo, ¿sí? Se ha permitido y alimentado la idolatría cultural del pueblo con el fin de atraer a la gente a la iglesia, algo que desagrada a Dios, ¿sí? Llevando a la iglesia actividades culturales, profanando el templo de Dios. A veces, alimentamos tanto nuestro yo, por ejemplo, que yo soy buena persona, yo soy servidor, sí, pero también yo tengo dones, yo canto bonito, yo toco la guitarra bonito y entonces inclusive empiezo a meter la cultura de algo que se va apareciendo y que se va metiendo al entretenimiento, ¿sí? Al pan y circo y empezamos a llevar eventos culturales a la iglesia, que no está mal, pero la iglesia es para adorar, no está mal en otro lugar, ¿sí? Actividades culturales profanando el templo de Dios. Es más, saben de que ha habido casos, yo sé de un caso al menos, de una iglesia cristiana que hasta prestó su púlpito a un político, ¿no? Como para, al cabo el político iba a hablar cosas bonitas, iba a repartir despensas y todo, y hasta uh, para eso se usó. Entonces, cuidado porque la alimentación del yo promuevo, yo ayudo, yo tengo talentos, yo soy bueno, eso es un ídolo porque me estoy poniendo en primer lugar que yo también antes que a Dios. Vamos a ver la siguiente. Dice, dice esta diapositiva, dice, ellos entrarán en mi santuario. Estamos hablando de Ezequiel, ¿sí? Ezequiel 44, 16 al 17. Entrarán en mi santuario y se acercarán a mi mesa para servirme y guardarán mis ordenanzas y cuando entren en las puertas del atrio interior se vestirán que vestiduras de lino, no llevarán sobre ellos cosa de lana, cuando ministren en las puertas del atrio interior y de dentro de la casa. Aquí está hablando de lo que debía de hacer quién, el sacerdote, cuando ministrara en el templo de Dios. El templo de Dios no debía de usarse para ninguna otra actividad. Dice, y enseñarán a mi pueblo a hacer diferencia entre lo que es santo y lo profano. Y les enseñarán a discernir, a diferenciar entre lo limpio y lo no limpio. Sí, entonces ese debe ser uh, el motivo de las predicaciones, el motivo, claro, exaltar, adorar a Dios, al Señor Jesucristo,
exaltar siempre sermones cristocéntricos, sí, pero hay veces que hablamos poquito de Cristo y hablamos mucho de qué, de otras cosas. Pero eso es para que vean que yo sí sé, ¿verdad? La cultura del yo. Entonces, tenemos que enseñarle a la gente a que distinga eso, ¿sí? Para cuando en nuestras iglesias empecemos a detectar esa clase de idolatría, pues le pongamos un alto, o le pongamos, o mínimo no participar. La siguiente, esta fue es la cuarta forma de idolatría, que también nos dice que muchos vamos a la iglesia para sentir, ¿cierto o no? Porque es la idolatría del yo. Es que no siento nada cuando voy a la iglesia. Tengo que sentir. ¿Qué tienes que sentir? Pues tienes que sentir que estás bien con Dios y eso es lo que importa y la presencia de Dios, pero no sentir cosas sobrenaturales. Dice aquí, muchos vienen a la iglesia para sentir, pero ¿qué? Sin comprometerse con Dios y con su iglesia. Sí quieren sentir, pero no quieren trabajar en la iglesia. A ver, necesitamos que nos ayude a abrir la iglesia todos los sábados, hermano. Oh, no, es que yo nomás vine a sentir aquí. Pues más bien vino a sentarse, ¿verdad? Este, pero tenemos que trabajar en la iglesia, pero que el motivo no sea ir a sentir, porque entonces, saben que cuando vamos a sentir es precisamente por eso, porque ya vemos la cultura del entretenimiento atrás, ¿sí? Y no queremos compromiso. Utilizamos a Dios solo cuando lo necesitamos. Es que se enfermó mi hijo, mi abuelito, y ahora sí voy a ir a la iglesia, ¿sí? Vienen a escuchar los mensajes que excitan las emociones, lo que platicamos al principio, que tarde o temprano acaban, las emociones se acaban. Si tú vas a sentir a la iglesia, entras y sí sientes, porque el predicador estuvo excelente, pero sales y ya cuando estás en tu casa, a la hora de la comida ya no sientes nada, ¿no? Entonces, la presencia de Dios en la adoración debe de acompañarnos en realidad en todo lugar, ¿sí? Y tenemos que acudir a Dios no solo en momentos de necesidad, también en momentos de qué, de, de camaradería con Dios, en momentos de diálogo, en momentos ¿cómo de prosperidad y no nomás en la necesidad, ¿sí? Pero dice aquí que esos sentimientos excitan las emociones que tarde o temprano acaban sin la intención de que de producir ningún cambio en el carácter. O sea, si yo voy a sentir, pues sí, en ese momento siente. Acuérdense que los sentimientos son momentáneos, o sea, la, la alegría es momentánea, la felicidad es constante en el tiempo, ¿sí? Necesitamos aprender a ser felices, no alegres. Porque alegres es un momento, ¿sí? Mientras te cuentan el chiste, te reíste y se acabó. Y la felicidad es la que da Dios, la paz que lleva a la felicidad, la paz de Cristo, es constante en el tiempo, aunque esté uno pasando inclusive momentos malos. Las mega iglesias, muy grandes, iglesias y el crecimiento de la iglesia no es un indicador de la transformación espiritual personal, ¿eh? Porque a veces nos vamos, como se dice vulgarmente, coloquialmente, con la finta. Ay, esa iglesia ya tiene 3,000 miembros. No, es una iglesia muy espiritual. No, dice aquí, no necesariamente. No es un indicador de transformación espiritual. Regularmente esas mega iglesias, si tú vas y platicas con los miembros de esa iglesia, la mayoría tienen cierto grado de neófitos en la palabra de Dios, ¿sí? Eh, no, no todo, lógico, en todas las iglesias hay cristianos, verdaderos, pero no dice aquí 1 Corintios 3, 1 al 3, no pude hablarles como espirituales, dice Pablo, le está diciendo a la iglesia, ¿eh? En este caso a nosotros, dice, no pude hablarles como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Les di a beber leche y no vianda. Dice, porque aún no eran capaces, ni son capaces todavía, ¿de qué? De comer alimento sólido, vianda. Es decir, como a los bebés, lechita, es decir, la, la pura
fe de Jesús y las 20 lecciones y ya. Y ya más no, algo, alimento bíblico, espiritual, más sólido, ya no, dice, porque no son capaces todavía. Y esa es la condición de muchas iglesias, ¿eh? Yo diría que de la mayoría de las iglesias. En general, porque en todas las iglesias hay cristianos maduros, ¿sí? En todas. Pero la gran mayoría somos cristianos todavía inmaduros. Vamos a ver la siguiente. Vamos a ir casi ya terminando ahora sí. Aquí tenemos esta imagen, me gusta para ilustrar. Dice abajo, los estudios del mercado muestran claramente que nuestra feligresía está enojada y se siente incómoda por los sermones con temas relacionados con qué, al pecado. Como este que estamos platicando es un tema en relación al pecado, porque no tendrás dioses ajenos delante de mí, y si los tenemos es un pecado. Dice que los estudios de mercado muestran que las iglesias nos sentimos incómodos y nos enojamos cuando hay sermones que hablan sobre el pecado, el juicio y todas esas cosas. Y a veces le decimos, así es que párele ahí, ¿sí? Y dice esa señora, más le vale que se calme, pastor. Me gusta, háblenos de prosperidad, háblenos de bendiciones, háblenos de amor, pero no nos hable, no nos regañe, oriéntenos, ¿sí? Entonces, la verdad, esa es una gran verdad, y eso por experiencia lo sabemos. Y si viene un predicador que viene a amonestar, me incomodo. Si viene a decirme que soy excelente y que qué bonita iglesia y miren, qué padre, estos sí son pastores. Los otros, pues no, ¿verdad? O los que promueven hasta la misma, estas 4 formas de idolatría dentro de la iglesia, esos nos agradan, ¿verdad? Los que van a entretenernos, ¿sí? Vamos a ver la siguiente. Y finalmente, terminamos idolatría en la iglesia, el título de este tema, que nuestro versículo central fue, no tendrás otros dioses delante de mí. Éxodo 23. Decíamos que este mandamiento forma parte de los 10 mandamientos, ahí los tenemos a la derecha. Y dice aquí, maestro, le dijeron a Jesús en una ocasión, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Entonces Jesús les señala ahí en las tablas de la ley. Dice, Jesús les dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Ese es el gran qué, el primero y grande mandamiento. ¿Qué quiere decir? ¿Que los demás no? ¿Los otros 9? No. Quiere decir que todos los demás dependen de este. Es decir, si yo fallo a este mandamiento, amarás a tu Dios con todo tu corazón, es con toda tu cabeza, tu mente, tus pensamientos, con toda tu alma, con toda tu mente. Si tú haces eso, si yo hago eso, es fácil guardar los otros. Voy a guardar fácilmente el sábado, no voy a mentir, no voy a robar, no voy a pecar, este, no voy a poner el nombre de Dios a jurar en vano, no voy a, etcétera, etcétera, todos. Pero tengo que voy a amar a mi prójimo, etcétera. Pero primero si no tengo estoy frito, estoy perdido. Entonces, por eso este mandamiento, Jesús mismo dijo que era el más relevante, el importante, el primero. Y de los primeros 4, los siguientes 3 de los primeros 10 mandamientos son similares a y de ahí dice, depende todo lo demás. Pero nosotros estamos preocupados por portarnos bien, por servir al prójimo, por andar haciendo actividades donde nos vean que somos buenos cristianos y tenemos y descuidamos el poner a Dios en primer lugar. Entonces, la invitación en esta mañana de sábado es de que todos lleguemos algún día, digo todos porque todos le fallamos a Dios, algún día lleguemos a erradicar de nuestra vida cualquier
ídolo, cualquier persona, cualquier actividad, cualquier situación que yo haya estado poniendo en primer lugar antes que a Dios durante estos últimos tiempos. Que Dios los bendiga y que Dios nos permita servirle como a Él le agrada. Feliz sábado a todos y que Dios bendiga a ustedes y sus familias.